¿Qué pasa con un hombre cuando sobrevive al infierno pero no puede salir de él? ¿Y si el verdadero juego empieza justo después de que ganas? Bienvenidos a Retina Rota, yo soy Edraciel y en esta ocasión analizaremos la segunda temporada de los Juegos de Calamar. Así que pónganse cómodos y no olviden lo que pasa cuando apagas las luces. La temporada 2 inicia con Gi-hun saliendo del aeropuerto para iniciar su lucha. Sabiendo que está siendo vigilado, entra en un baño, busca y encuentra un dispositivo de rastreo detrás de su oreja y lo retira cortándose. Pasan 2 años. Gi-hun vive en un motel fortificado y lleno de cámaras. El señor Kim, que es de la temporada primera, ahora trabaja para él con sus hombres buscando al reclutador de los juegos. Vamos a los archivos de Retina Rota. Analizaremos al personaje de Gi-hun. Este busca justicia como forma de expiación. Su retorno al juego refleja su culpa crónica, una necesidad compulsiva de reescribir su trauma. Podríamos decir como diagnóstico probable que este muestra signos claros de estrés postraumático crónico, aislamiento, paranoia, flashbacks emocionales, insomnio, pero también hay algo más, la culpa del sobreviviente. Según el DSM-5, este fenómeno se relaciona con pensamientos autodestructivos y una búsqueda obsesiva de redención. Como reflexión, pues, para él, sobrevivir fue solo el primer paso. Vivir con lo que pasó es el verdadero castigo. También está el detective Juno, el cual sobrevivió al disparo de su hermano, el enmascarado número 1, el frontman de los juegos. Fue rescatado por un capitán de barco pesquero llamado Park, y ahora, este ya no es detective, ahora es policía de tránsito. Juno de vez en cuando sale con el capitán Park Jeong-hil en su barco a ver si encuentra la isla, pero en todo este tiempo no ha tenido éxito. Ahora volvamos a los archivos de Retina Rota. Vamos a analizar al personaje Hwang Yuno, que es el detective. Este persigue al frontman, su hermano, como si pudiera arreglar el pasado resolviendo un rompecabezas. No busca justicia, busca un cierre emocional. Podríamos decir como probable que tiene un trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, trauma acumulado y un duelo patológico. Podríamos reflexionar que investigar no era su trabajo, era su forma de no quebrarse. Ahora, volvemos con Kim y su socio. Estos localizan finalmente al reclutador y ven cómo él pasa el tiempo humillando a los vagabundos del parque, jugando con sus necesidades y sus vicios. Kim y su amigo Woo Se-ok persiguen al reclutador pero terminan siendo secuestrados, obligándolos a jugar un juego mortal de piedra, papel y tijera que el reclutador combina con una ruleta rusa. Al final pierde Kim, siendo este eliminado frente a su mejor amigo Woo Se-ok. Finalmente el reclutador y Gi-hun se enfrentan cara a cara. Le revela que una vez fue uno de los soldados de los juegos y que llegó a matar a su propio padre, que era uno de los jugadores. Este reta a Jin-woo a una ruleta rusa. Gi-hun podría decir que perdió la sensación de miedo a la muerte y a veces pareciera que quisiera que éste le llegara. El juego finaliza con el reclutador siendo eliminado. Gi-hun es detenido por Juno, quien le reconoce e investiga. Localiza su escondite en el hotel, encontrándose con la escena del reclutador eliminado. Aunque al principio duda, termina incluyéndose en el grupo para poder llegar a la isla y ver nuevamente a su hermano. Gi-hun, Juno y Woo Se-ok siguen la pista del reclutador y entran a una fiesta de Halloween. Gi-hun se coloca un rastreador en su boca y los tres idean un plan para localizar al líder de los juegos. Es importante notar que Juno mantiene en secreto que él sabe quién es el líder de los juegos, y aparte que es su propio hermano. Gi-hun es encontrado y escoltado por uno de los soldados del juego hasta una limusina, y allí se comunica con el hombre de la máscara a través de un altavoz, exigiéndole que ponga fin a este oscuro espectáculo. El grupo de Juno va siguiendo la limusina, pero son atacados por los guardias del juego. Entonces, Gi-hun pide volver a entrar a los juegos, pero como jugador, siendo aceptado por el enmascarado. Ahora conocemos a Kang No-eul, una desertora norcoreana que quiere traer a su hija de Corea del Norte y que para conseguir este dinero es reclutada para unirse a los juegos, pero no como jugadora. Luego de planificarlo todo y reclutar más personas, Gi-hun está listo. Juno y Woo Se-ok se encargarán de rastrearlo y llegar a la isla a través del dispositivo puesto en uno de los molares de Gi-hun. Este despierta ya dentro de los juegos con otros jugadores más. Uno de los de la máscara de cuadro anuncia nuevas reglas. Después de cada juego se harán votaciones para saber si quieren continuar o no y poder retirarse con el dinero que tengan acumulado dividido entre los participantes que queden. Nos damos cuenta de que el implante que Gi-hun llevaba dentro de la boca ha sido retirado.
con lo cual Juno no puede seguir rastreándolo para poder encontrar la isla. Y así comienza el primer juego, el conocido Luz Roja, Luz Verde, en el cual Gi-hun reconoce a un viejo amigo entre los jugadores. Este es Junbae o Junbi, el cual Gi-hun le da consejos debido a su experiencia y empieza a dar señales de qué es lo que deben hacer para poder sobrevivir. La gran mayoría escucha a Gi-hun, pero no lo toman en serio. Creen que no es posible el hecho de que vayan a morir en un juego, pero cuando empieza la masacre, las advertencias de Gi-hun terminan salvando muchas vidas. Uno de los francotiradores es la norcoreana Kang No-eul. Ella es uno de los soldados con máscara de triángulo. Ahora volvamos a los archivos de Retina Rota. Vamos a analizar a Kang No-eul. Esta sobreviviente de otra guerra física y emocional representa el silencio emocional del trauma migrante. No habla mucho, pero todo en ella grita. Como probable, pues, trastorno de apego evitativo severo, síntomas de disociación por trauma infantil y pérdida de identidad cultural. Podríamos reflexionar que ella ya había jugado a la muerte antes. Este es solo otro campo, con reglas nuevas. Luego vuelven a las zonas de las camas. Gi-hun habla con todos para contarles lo macabro de este juego y que voten para que se termine, que esto va a ser toda una masacre. Entonces podemos ver el líder de los juegos, el de la máscara, el uno, llamado Ino, disfrazado como el jugador número 1 que termina emitiendo el voto decisivo para que los puedan continuar. Es interesante notar que Ino tiene el número 001, igual que el Nam, en la primera temporada. Ahora vamos a conocer a los nuevos personajes de esta temporada. Primero tenemos a Junbae o Junbi, un antiguo amigo de Gi-hun con el cual el protagonista se va a llevar muy bien durante los juegos. Luego tenemos a Dae-ho, un joven que dice haber estado en la marina. También está Hyun-ju, que es una chica trans que quiere dinero para poder operarse. Esta es muy fuerte y empática. Además, sirvió en el ejército, siendo esta muy buena luchadora. También tenemos a Juni, que es una frágil chica que está embarazada. Su exnovio, un influencer estafador que también está en los juegos llamado Myu-jin. También tenemos a la señora Gyun-ja con su hijo Jong-sik. Esta es muy controladora con su hijo debido a que él es un apostador empedernido, aunque ella no parece tener mal corazón. Y finalmente tenemos a Gyeol-seok, padre de una niña enferma de leucemia que quiere el dinero para el tratamiento. Es importante saber que a este padre y a su hija los conoce No-eul, que es la que ahora está ejerciendo como soldado dentro de los juegos, porque ella trabajaba en un parque de atracciones al que el padre y la hija solían ir juntos debido a que este pintaba en este parque. Ino comienza a ganarse la confianza de Gi-hun. Le cuenta su historia y el porqué de su participación en los juegos, aunque no todo claro. Hyun-ji después es atacado por Thanos y sus chicos, porque todos ellos fueron estafados por él. Pero Ino lo defiende luchando con ellos, deteniéndolo. También nos damos cuenta de que las actividades de tráfico de órganos siguen presentes en esta temporada. No-eul está en contra y se opone a la orden de no rematar a los jugadores porque los quieren todavía vivos para que los órganos se mantengan mejor, pero No-eul hace lo contrario. Y comenzamos con el segundo juego, que toma de sorpresa a Gi-hun. Los jugadores deben formar equipo de 5 y completar un pentatlón de juegos tradicionales coreanos en 5 minutos. El equipo de Hyun-ju gana el juego gracias al trabajo en equipo. Gi-hun forma equipo con Junbae, con Ino, que es el 001 de la máscara, y con Dae-ho, y todos sobreviven. Ino comete bastantes errores cuando le toca hacer el juego, y después Dae-ho resuelve el suyo, pero de una manera espectacular, que es un juego asociado tradicionalmente a las niñas coreanas, pero como él se ha criado con sus hermanas, lo domina a la perfección. Y así pasan todos a la siguiente prueba, aunque algunos no tienen tanta suerte que los otros grupos. Los soldados de Rosa y sus oficiales presionan a No-eul porque ésta sigue negándose al tráfico de órganos, ejecutando a los jugadores. Debido a esto, ella sufre ataques por parte de ellos. Luego del juego llega la otra votación. Ahora Ino parece que quiere detener los juegos y Gi-hun le dice a Junbi que tiene dudas sobre si va a poder salvar a las personas porque ve que los juegos no paran. Ganan entonces los que quieren seguir con el juego nuevamente. Y así llegamos al tercer juego, el juego del carrusel. Los jugadores deben formar grupos según el número que se anuncie y meterse dentro de una habitación. Los que no estén en las habitaciones con el número exacto de participantes serán eliminados, y también los que no logren entrar. Este juego genera muchas traiciones y hay un montón de eliminados. Entre los que traicionan, por ejemplo, está Jong-sik. Este traiciona a su propia madre, dejándola atrás para salvarse él. En la ronda final vemos cómo Junbi es testigo de cómo Ino mata a otro jugador para asegurarse en esa habitación.
debido a que sobra un participante y claro, si hay de más, ellos serían eliminados. Pero esto no pasaría porque aquí está el número 1, aquí está el jefe. Él no puede ser eliminado, por lo que sería delatado frente a Jun-bi. Y por eso eliminó a ese otro jugador. Después, Gi-hun e Ino discuten sobre convencer a los demás jugadores de que voten para poder poner fin a las partidas. Finalmente, no lo hacen para evitar más problemas. El voto decisivo recae nuevamente sobre Ino, lo que provoca un empate que se va a decidir en el siguiente día. En el baño, Thanos y sus chicos presionan al jugador llamado Min-Soo para que cambie su voto y entonces se produce una pelea en la que Thanos empieza a estrangular a Mew, pero este lo elimina con un tenedor que mantuvo en secreto desde la escena anterior. Juno, Woo-seok y su grupo a bordo del barco del Capitán Park siguen buscando la isla. En cierto punto de la búsqueda localizan una posible entrada solo para descubrir que es un señuelo preparado con explosivos y aquí eliminan a uno de los del grupo. Woo-seok comienza a investigar al Capitán Park, que resulta ser un agente de los juegos. Este saboteaba constantemente los intentos de Juno por encontrar la isla durante estos 2 años. Ahora volvamos a los archivos de Retina Rota. Vamos ahora con Choi Woo-seok, que es el ayudante de Juno. Él es el aprendiz. Cree en Juno, pero no entiende todo el dolor que él carga. Su lealtad lo podría convertir en una pieza sacrificial. Como probable, pues, ansiedad generalizada y una conducta dependiente funcional. Podríamos reflexionar en él que creer en alguien roto también te rompe. Ahora volvamos a los juegos. Tras la pelea en el baño, los jugadores se dan cuenta de que pueden matar a otros para aumentar tanto el premio final como para además asegurarse de los votos para seguir jugando. Gi-hun sospecha de un ataque esa noche, convence a un grupo de jugadores para que durante la noche se oculten. En esta lucha muere el personaje de Semi. Ella había estado protegiendo siempre a Min-Soo. Este se queda simplemente viendo mientras ella era eliminada. Luego llegan los soldados a detener esta masacre. Entonces, el grupo de Gi-hun actúa quitándole las armas y eliminando a todos los guardias excepto a uno. Y así inicia la rebelión de Gi-hun. Sin embargo, más soldados abren fuego por el camino y aunque se defienden bien, las municiones comienzan a disminuir. Le encomiendan a Daeho traer más municiones, pero sufre un ataque de pánico al llegar donde están las municiones y no consigue volver, con lo cual el grupo se queda sin municiones y no cree que ya es hora de terminar todo. Este traiciona al grupo eliminando a 2 jugadores y finge su muerte. Los jugadores rebeldes comienzan a rendirse pero son eliminados. Gi-hun y Jun-bi son capturados. Y no aparece pero ahora con la máscara y su traje. Este elimina a Jun-bi frente a un Gi-hun destrozado por el horror. Esto requiere volver a los archivos de Retina Rota. Vamos ahora con Hwang In-no, que es el frontman. Este de exjugador del juego a ejecutor del sistema. Frío, metódico, pero internamente fracturado por la traición familiar. Juega con máscaras, incluso como el jugador 001. Como probable, tenemos trastorno antisocial de la personalidad, narcisismo maligno y posibles rasgos psicopáticos funcionales. Para reflexión, pues, cuando el sistema te apremia por traicionar, aprendes a amar el silencio de los demás. Dentro de los rebeldes también tenemos a Gyo-seok, el padre de la niña enferma. Este está a punto de ser eliminado, pero se adelanta otro soldado y le dispara, aunque no estamos seguros de que haya muerto, pues posiblemente este soldado sea No-eul. Y así llegamos al final de la segunda temporada, bien cargada de tensión y con la pérdida de varios jugadores, incluyendo al viejo amigo de Gi-hun. Tal vez el verdadero juego es el que vivimos todos los días, ese donde fingimos estar bien, donde obedecemos reglas que no escribimos, donde seguimos adelante aunque por dentro ya hayamos perdido. Y eso es lo más humano de este infierno, que incluso en medio de la sangre, el miedo y la traición, todavía hay quienes intentan amar, proteger, resistir, aunque estén rotos, aunque sepan que probablemente no saldrán vivos, porque cuando lo has perdido todo, sobrevivir ya no es suficiente. Necesitas una razón para no dejarte caer. ¿Y tú, jugarías si supieras que el dolor que cargas pesa más que la muerte misma? Muchas gracias por llegar hasta el final. Suscríbete y comenta tu opinión sobre la segunda temporada de los Juegos del Calamar. Nos veremos nuevamente con el análisis de la tercera temporada. Así que pues, hasta la próxima.